Bajo el mar Báltico, una red de cables alimenta nuestro mundo digital, hasta que una flota clandestina comienza a cortarlos. A principios de 2026, esto no fueron accidentes. Rusia, asfixiada por las sanciones, estaba arremetiendo. Pero esta vez, Alemania, Suecia y Finlandia no solo protestaron, actuaron. La guerra en Ucrania había agotado a Rusia, y su petróleo estaba siendo contrabandeado en petroleros decrépitos y sin seguro. Desastres medioambientales a punto de ocurrir. El sabotaje de la infraestructura submarina y la amenaza de derrames de petróleo llevaron a Europa al límite. El Báltico se convirtió en un nuevo frente, no con armas, sino con poder legal y regulatorio. Alemania y sus aliados posicionaron fuerzas navales en puntos clave de estrangulamiento, sellando las principales rutas petroleras rusas del Báltico. De repente, la flota clandestina de Rusia estaba atrapada, incapaz de llegar a aguas abiertas. Esto no fue un bloqueo tradicional, fue un muro de ley y protección medioambiental. Los petroleros rusos quedaron inactivos, varados en puerto, mientras Europa presentaba un frente unido. Los ataques híbridos, destinados a dividir, en cambio, forjaron un poderoso consenso. El juego había cambiado. El frente del conflicto era ahora el frío y oscuro mar Báltico. Europa estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno donde las reglas serían aplicadas. La guerra silenciosa bajo las olas estaba a punto de volverse muy real. La flota clandestina de Rusia es una colección de petroleros viejos y sin seguro, fantasmas en el mundo marítimo. Estos barcos cambian nombres, banderas y propietarios para evadir las sanciones, a menudo desapareciendo para evitar la detección. Transfieren petróleo en el mar, mezclan cargas y ocultan sus orígenes, todo para mantener el flujo de petróleo ruso. Pero estos barcos son desastres medioambientales a punto de ocurrir, careciendo de un seguro creíble y una supervisión adecuada. Un derrame en el Báltico poco profundo sería catastrófico, y los líderes europeos lo sabían. A finales de 2024, más de 170 petroleros clandestinos recorrían los mares, infringiendo las reglas a diario. La paciencia de Occidente se estaba agotando, observar ya no era una opción. El riesgo era demasiado grande, y había llegado el momento de actuar. Europa estaba lista para enfrentar a la flota clandestina de frente. La era de la impunidad estaba terminando. El 10 de enero de 2026, el buque policial alemán Bad Bramstedt interceptó al Tavian, un notorio petrolero clandestino ruso. Sus documentos eran falsos, su seguro no valía nada, un verdadero barco fantasma. Las autoridades alemanas lo declararon no apto para navegar y un peligro, dándole al capitán una opción: regresar o ser incautado. Sin negociaciones, sin ambigüedad, solo acción. Por primera vez, una potencia europea detuvo físicamente el petróleo ruso, no solo en papel. El mundo observó cómo Alemania aplicaba la ley marítima y la protección medioambiental. El Tavian, después de horas de tensa confrontación, regresó hacia Rusia. Fue un momento silencioso pero monumental, una línea trazada en el agua. Alemania había pasado de las palabras a los hechos, señalando el fin del pase libre de Rusia en el Báltico. El mensaje a Moscú fue claro. Europa ahora aplicaría sus estándares de seguridad y medioambientales. La retirada del Tavian marcó un punto de inflexión. Los días de paso sin control de la flota clandestina habían terminado. El Báltico ya no era una frontera sin ley. Europa había encontrado su influencia. La era de la impunidad había terminado. La detención del Tavian no fue solo un evento aislado, fue un cambio estratégico. Durante años, Occidente se basó en sanciones y declaraciones, pero Rusia se adaptó. El nuevo enfoque de Alemania: controlar el espacio físico, no solo el sistema financiero. Inspecciones, detenciones y presencia naval reemplazaron las amenazas vacías. Las naciones bálticas, ahora unidas bajo la OTAN, aplicaron estrictas reglas marítimas. El derecho internacional les dio el derecho a actuar, y lo usaron.
Cada petrolero ruso ahora enfrentaba un riesgo real: pérdida de carga, buque y ganancias. El modelo de negocio de la flota clandestina, bajo costo, poca supervisión, fue destrozado. El juego había cambiado de la evasión a la supervivencia. Con Finlandia y Suecia en la OTAN, el Báltico se convirtió en un lago de la OTAN. Casi toda la costa ahora estaba aliada, dando a la OTAN un control marítimo total. La vigilancia avanzada, satélites, drones, patrullas, hizo imposible que los barcos rusos se escondieran. Ahora regían reglas estrictas para el paso, identificaciones válidas, documentación adecuada y seguro real. Los barcos que no cumplían eran devueltos, al igual que el Tavián. Esto no se trataba solo de petróleo, se trataba de proteger infraestructuras críticas. Los supuestos ataques rusos a cables y oleoductos habían sido una llamada de atención. El control de la OTAN protegía las arterias vitales del sabotaje. Cualquier embarcación sospechosa era investigada de inmediato. El Báltico era ahora escudo y espada, defendiendo a Europa y cortando el comercio ilícito de Rusia. El bloqueo golpeó duramente la economía rusa. Los puertos del Báltico como San Petersburgo y Ust-Luga fueron asfixiados, los petroleros varados, el almacenamiento lleno. La producción de petróleo se ralentizó, las ganancias se redujeron y la cadena logística se tambaleó. Redireccionar el petróleo a través del Ártico era costoso y lento, lo que reducía los márgenes de Rusia. Las exportaciones desde el Báltico se desplomaron, agotando los vitales petrodólares. Esta era una barrera física, no una sanción que eludir. El dolor fue inmediato y real. El fondo de guerra de Rusia se estaba reduciendo. El objetivo de Occidente, limitar la capacidad de Rusia para financiar su guerra. El bloqueo fue una guerra económica, aplicada por ley, no por misiles. Rusia no retrocedió, escaló la guerra híbrida. Interrupciones de cables submarinos y apagones barrieron el Báltico, con Moscú como principal sospechoso. Petroleros clandestinos y embarcaciones disfrazadas fueron vinculados a sabotajes, arrastrando anclas o desplegando drones submarinos. Estos ataques sembraron el caos y enviaron un mensaje: asfixien nuestra economía y golpearemos su infraestructura. Drones zumbaban sobre puertos y bases alemanas, recopilando inteligencia y extendiendo la ansiedad. Rusia recurrió a tácticas asimétricas, incapaz de romper el bloqueo de forma convencional. Pero estos actos solo endurecieron la determinación de la OTAN, justificando una seguridad más estricta. La represalia de Rusia reveló desesperación, no fuerza. El enfrentamiento del Báltico ha redibujado el mapa geopolítico de Europa. La acción decisiva de Occidente demostró que la aplicación real supera la retórica. El control de los mares es ahora central en la lucha con Rusia. La OTAN y la UE están redoblando esfuerzos: más sanciones, más patrullas, mejor protección para la infraestructura submarina. Rusia enfrenta una crisis económica a cámara lenta, obligada a elegir entre la guerra y la estabilidad. El bloqueo es una nueva plantilla para confrontar a estados parias. El verdadero poder ahora reside en controlar estrechos y rutas marítimas. El juego ha cambiado. Las frías aguas del Báltico son el nuevo tablero de ajedrez.